Ahí estamos. Bueno, ustedes van a encontrar, como siempre, en el espacio de tareas, fíjense que está puesto desde el lugar de estudiante, así tienen que verlo ustedes igual. Van a encontrar con esta pestaña que es enunciadores y enunciatarios. Este tema como es de los importantes y es larguito y bueno, tiene como algún grado de complejidad, lo vamos a desarrollar en dos clases. En esta que es simplemente presentación, para que vean los materiales y para que empiecen a chusmear y a ojear y a recorrerlos. Todo esto. La segunda vamos a entrar un poco más en profundidad con ejemplos. Para la segunda justamente tenemos este desarrollo. ¿Sí? No vamos a ver todo, pero estaría bueno que recorran todos los materiales. Y para hoy, digamos, simplemente que es presentación, porque Mariana le quiere dedicar más tiempo hoy al tema del práctico, que es necesario, digamos, para ver las notas y cómo van con eso. Simplemente unos comentarios, retomando un poco lo de Manzano. ¿Se acuerdan cuando vimos agentes pacientes de Manzano? ¿Se acuerdan? ¿O lo vieron en los materiales? Sí, sí. No lo estoy viendo, Sí, lo vimos. Bueno, retomando un poco de esa propuesta de agentes pacientes, pero dándole otro, digamos, enfoque teórico que no es el de Manzano, vamos a remitirnos más a lo que son los autores, digamos, clásicos que trabajan en enunciación, ¿no? Benveniste, el propio Ivaski, Ducrot, y después, digamos, más acá, con Filinich, que es por ahí nuestra teórica de cabecera para estas temáticas. Lo importante, decíamos en la clase anterior, bueno, en otras que hemos hablado de esta cuestión, es que existen, digamos, estas figuras discursivas, y vamos a hacer énfasis en la cuestión de lo discursivo, ¿sí? No son los autores empíricos de los discursos, o pónganlo en términos más de comunicación clásica de los mensajes, sino que son figuras discursivas, ¿sí? Son producto de la interacción verbal, digamos, así, oral, escrita, pero interacción, digamos, al interior del discurso, y no aquellos que consideramos los emisores o receptores empíricos de cualquier mensaje que circule. Nos quedamos con esta idea entonces de que existe una figura que es el enunciado, ¿sí? Este contenido de enunciado, después ustedes recórranlo. Cada vez que aparezca una manito de estas porque hay contenido, ¿sí? Está el enunciado, el enunciador y el enunciatario, ¿sí? El enunciado es justamente producto de una enunciación. ¿Qué es la enunciación? Es el acto verbal, digamos, en sí mismo, el acto, digamos, discursivo en sí mismo, donde justamente en el aquí y ahora, digamos, se produce una enunciación concreta. Dale. Después, ustedes van a encontrar que para un enunciado es la materialización, digamos, de esa enunciación. Ese enunciado sea, qué sé yo, este mismo texto que está producido, que es la enunciación al momento de ser escrito, un registro, digamos, de un diálogo, del momento que fue producido, que es el acto de enunciación, una pieza musical, ¿sí? Cualquier caso, una carta, los mails, digamos, que reciben de cualquier profesor en términos académicos, o de cualquier persona en términos laborales. El enunciado es lo que ya está dicho, es lo que ya está dado, digamos, como discurso que fue emitido, que fue justamente producto de enunciación. En un momento fue enunciación, y luego del acto de la enunciación, del aquí y ahora de la enunciación, queda el registro de un enunciado. El enunciado nos encontramos como las piezas concretas, ¿no? Que después vamos a buscar, y donde podemos encontrar justamente huellas de ese acto de enunciación. Huellas que pueden estar más o menos explícitas, pero que generalmente están bastante disfrazadas, digamos, simuladas y demás, porque justamente es parte de las estrategias discursivas de cualquier acto de comunicación. Bueno, esto es lo que decíamos recién. El enunciado es lo dicho, lo que queda, lo expresado, de aquel acto singular de enunciación donde se produjo justamente el aquí y ahora, ¿sí? Acá están, digamos, algunos ejemplos: canción, diálogo, carta epistolada, mail, pieza audiovisual, lo que sea, que es un acto de enunciación que se materializó en el enunciado.
en una de estas, cualquiera de estas piezas o cualquier otro ejemplo que se pueda dar al respecto. ¿Sí? El acto particular de enunciación deriva en el enunciado, y cada enunciado deja unas cuantas huellas de lo que fue justamente su acto de enunciación. Ahora, si hay una enunciación, es justamente que hay sujetos, ¿no? Sujetos del enunciado y sujetos de la enunciación. Esto lo vamos a dejar para la clase que viene, para hablar más detalle con ejemplos, ¿sí? Pero en principio, dar cuenta de que en ese acto de enunciación, lo que decía Benveniste, digamos que fue el primero que por ahí teorizó sobre estos aspectos, es que ese yo, en el acto singular de esa enunciación, es el que propone esa subjetividad a un tú. Y en ese acto, digamos, singular de la enunciación, se produce ese primer eje, digamos, que es el acto, digamos, primero del lenguaje que posiciona una subjetividad. La subjetividad, digamos, de quién es el hablante, ¿sí? El que pone en acto la lengua como aparato, digamos, sumamente formal, gramatical, ¿sí? Como si fuera un instrumento, en términos que lo vemos en SOSIR, y lo pone en acción. Entonces pasamos de entender la lengua como un aparato, ¿sí? A entender la lengua como una enunciación, la lengua en acción. La lengua cuando está en acto y se transforma en discurso justamente porque interaccionan más de un sujeto. Dice Benveniste que aún, digamos, en un soliloquio, o sea, en una conversación mental con uno mismo, aparecen esas dos figuras siempre que construyen este eje yo-tú, ¿sí? Un enunciador y un enunciatario. En los textos de Manzano hablaban de agente y de paciente. Acá, digamos, nos quedamos con esta idea, que es la que más reivindicamos, digamos, como cátedra, que es la del enunciador y el enunciatario. Ese eje yo-tú es el que propone el acto de comunicación, ¿sí? Esta estructura ideológica de que habla el texto. Entonces, si esto lo traducimos a lo que era la comunicación básica, ¿sí? Serían los lugares del emisor y el receptor. Pero queremos hacer la aclaración de que no estamos ante esas figuras de la comunicación, del esquema básico de la comunicación. No estamos queriendo hacer ninguna cuestión, digamos, correlativa entre emisor y receptor, porque no interesa, digamos, ese tipo de análisis. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, cuando nos encontremos, digamos, hablando de enunciación, por ahí, digamos, la idea de emisor y receptor queda como ya bastante, digamos, relegada, porque responde a otro esquema teórico. Dice Benveniste, justamente, que la enunciación constituye específicamente la entidad subjetiva del hablante, que así se reconoce en el lenguaje, y ahí mismo inaugura en ese acto el tiempo presente y el aquí y ahora. Fíjense lo importante de todo esto, porque son varias acciones que se dan en un mismo acto, ¿sí? Con bastantes consecuencias. La enunciación constituye la identidad subjetiva del hablante, además reconoce, digamos, instaura el eje yo-tú, que constituye, digamos, justamente la posibilidad de un acto de comunicación del diálogo, y además instaura el tiempo presente y el espacio presente, el aquí y ahora. En relación a ese acto presente de la enunciación, después se establecen en los tiempos, en los verbos y los movilizadores, aquellos momentos pasados, futuros, con relación al presente, y también la proximidad con respecto al sujeto hablante, la del aquí, la que responde a la pregunta por el dónde. Y por eso vemos también la necesidad, digamos, de la lengua, de incorporar lo que varios, digamos, autores, entre ellos Kreber y Kioni, trabajan, que son los deícticos de espacio-tiempo, y los pronombres personales, ¿no? Todo esto que implica con demostrativos, con cuestiones, digamos, de personal, que es un acto, digamos, de enunciación. Y cómo ubicamos en ese acto de enunciación lo que está pasando en la proximidad del sujeto hablante y lo que pasa, digamos, en otro espacio-tiempo. Siempre en relación ese aquí ahora. Lau, Por eso, sí, ¿puedo aportar algo ahí? ¿Les puede servir a los chicos para traer esto más a algo palpable? Las reflexiones o las correcciones que estuvimos haciendo sobre los artículos de Malvinas. Si el acto de enunciación es el producir el artículo sobre Malvinas, ustedes que son enunciatarios están poniendo en ese artículo las condiciones, digamos, de lectura, es decir, tiempo, espacio, el acá, el allá, el ahora, el antes, a partir del acto de enunciación que ustedes encaran haciendo ese artículo. ¿Se entiende? Por ahí ayuda. Sí,
Me quedé con eso. Sí, sí, esos deícticos son esos que encontramos, ahí los que hablan justamente de eso, aquello, aquel, ¿sí? O los mi posesivos, o los me, digamos. Esas partículas que justamente organizan el discurso de acuerdo al que está hablando, al hablante, Claro. y tenemos de su espacio y tiempo. En la referencia del presente es la del tiempo de la enunciación. A partir de ese tiempo presente, del yo aquí ahora, del ich und nun, que dice justamente Benjamin, entre otros autores, es que después, digamos, situamos el tiempo, las temporalidades para atrás o para adelante, ¿sí? Y también, digamos, la cuestión de la proximidad en relación a ese sujeto que sería el del acto de la enunciación. Por eso es próximo a, lejos de, detrás de, ¿sí? Son formas, digamos, de situar a un enunciatario para que pueda entender cómo refiere al acto de enunciación. Lo que pasa es que obviamente con un texto que está diferido, todas estas formas, digamos, imagínense en un cuento, ¿sí? Cuando habla de tiempos pretéritos o cuando habla de, no sé, había una vez, ¿sí? Son todas formas, digamos, de disimular ese acto de enunciación justamente en términos líricos, digamos, literarios, porque justamente tienen ahí una cuestión estética o porque hay una estrategia narrativa, pero siempre, digamos, uno podría reconstruir más o menos parcialmente o completamente, digamos, las condiciones de producción de un discurso, tratando en el enunciado de encontrar las huellas del acto de enunciación. ¿Sí? Yo sé que por ahí suena ahora como demasiado abstracto, pero recién, digamos, lo decía Mariana, cuando vamos a las piezas concretas, podemos encontrar en el uso de los deícticos, de los pronombres personales, de los modalizadores de tiempo y espacio, podemos encontrar huellas del acto de enunciación en los enunciados precisos, en las piezas materiales concretas. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe. Dice, por ejemplo, Filinich, retomando Benveniste, un enunciado resulta la materialización perceptible realizada con cualquier sustancia expresiva. Esto para que también tengamos en cuenta que no solamente estamos ante enunciados orales. Benveniste, digamos, analiza en términos de la escritura, pero esto no quiere decir que en la discursividad solamente encontremos piezas que tengan que ver con la oralidad o la escritura. ¿Sí? En todo enunciado, siempre es posible reconocer dos niveles. El propio del enunciado, el nivel del enunciado, que es lo que encontramos explícito y verificable, ¿sí? Cualquier descripción, cualquier fórmula, digamos, protocolar de salud, o cualquier género, digamos, que sea explícito en su contenido, que genere un enunciado, y que estemos ante lo dicho, el contenido propio de esa oración, de esa frase, de esa canción, de esa producción audiovisual, ¿sí? Esa información, el dato. Eso, digamos, está a nivel del enuncivo, del propio enunciado. Pero además encontramos un nivel de enunciación, ¿sí? El nivel enunciativo. Y esta no aparece explícita siempre. En realidad aparece, digamos, implícita. Y está subyacente, digamos, en esa estructura del yo-tú, y la que fija también el espacio y el tiempo, el aquí y ahora, el yo que interpela al tú, y que en ese acto mismo compone la espacialidad y la temporalidad subjetiva de ese particular acto comunicativo atribuible a esta figura discursiva. Quiere decir, no estamos ante sujetos empíricos hablando de lo que la comunicación tradicional llamaría el mensaje del emisor tal, con nombre y apellido, al receptor tal. Estamos ante figuras discursivas y lo que se genera en ese eje discursivo entre un yo y un tú hablantes. ¿Sí? Voy a un ejemplo, sigo otra vez con el ejemplo. El nivel enuncivo serían los artículos propiamente dichos de ustedes que estuvimos analizando de 40 años de Malvinas, y el nivel enunciativo se resumiría a esos comentarios que estuvimos haciendo acerca de que la idea de lo que quisieron poner se entiende, pero que no se deduce de la lectura de esas palabras que ustedes eligieron. Es decir, hay un montón de otros elementos a la hora de analizar el discurso producido por ustedes, que nos dan a entender que hay un diálogo con otros discursos que están afuera, pero que no los podemos transparentar a través de esas huellas que vemos ahí. ¿Se entiende? El contexto enunciativo tiene que ver con estos ámbitos de conversación, conocerlos a ustedes, más o menos saber de qué generación vienen, qué consumos culturales tienen, por dónde van las matrices interpretativas de ustedes,
como para llegar a esa afirmación, de decir, entendemos lo que quisieron poner, pero si este escrito lo encuentran en una caja negra dentro de 500 años, hay, digamos, incoherencias dentro de la argumentación del texto que hacen que no pueden entrar en diálogo. No sé si soy clara con el ejemplo. El nivel enunciativo es más Claro. complejo, más grande, más capas. Claro, o sea, siempre tendemos a recortar desde una visión, desde un foco, algo muy puntual y muy chico, de lo que en realidad es un proceso mucho más macro y gigante Claro, de lo que las palabras, ¿eso es? exacto, exacto. Y esto también, digamos, de que el enunciado, digamos, da cuenta de lo explícito, digamos, de lo que está en superficie, de lo que podemos ver, de lo obvio, más literal. Y el nivel enunciativo, digamos, siempre implica esas figuras discursivas que aparecen hacia el interior, las voces, digamos, que ponen los discursos. ¿Sí? Esas voces, digamos, que no responden solamente a un autor empírico, sino que el autor empírico, por ejemplo, cualquier escritor, cuando escribe, ya sea una novela, un cuento, un ensayo, lo que sea, lo que hace es habitar su propio discurso con las voces de otras discursividades, que pueden ser, no sé, desde un dogma religioso hasta una teoría académica, hasta un estilo literario de época, ¿se entiende? Hasta una filosofía implícita, hasta una cosmovisión. Entonces, siempre en el nivel enunciativo aparece con muchas más capas y aparecen implícitas. No están, digamos, a flor de piel como si aparece el nivel de literalidad que tiene, por ejemplo, el enunciado, donde aparece lo obvio, donde aparece lo explícito. De hecho, cuando hablamos de Malvinas y hablamos de malvinizar, malvinizar es un conjunto de discursos, no es que hay alguien con nombre, apellido, materialmente determinado en un momento histórico que dijo hay que malvinizar, sino que malvinizar es la síntesis de una serie de discursos en relación a cómo hablar de soberanía o cómo hablar de identidad nacional cuando hablamos de territorio, por ejemplo. Esos discursos no están todos presentes, pero están implícitos detrás de determinadas frases o determinados sustantivos que se usan, por ejemplo, para describir una situación bélica o un conflicto armado en la Argentina. Sí, un pequeño paréntesis. Sí. Ahí decían de la devolución de los trabajos, yo no la veo la devolución mía. No sé dónde. No, es que no está hecha todavía. No, claro. Perdón, entendí No, que. no, no. Son los trabajos que estuvimos viendo la semana pasada, que estuvimos viendo acá en clase. Está bien. Vimos gran parte de los trabajos entregados. Puede haber quedado el tuyo sin resolver, pero estamos en eso. Sí. Profe, también lo que agrega José María, a mí tampoco me llegó la devolución. No, es que no hicimos devolución Claro, individualizada. no hicimos devoluciones Claro. Ok, perdón. No, pero está bien, lo vamos a ir, estamos tratando de usar estos espacios para ir revisando los trabajos y a medida que van entregando vamos revisándolos, para que no sea una cuestión administrativa que nos coma a todos, pero sí, vamos a estar haciéndolo seguramente en el transcurso de esta semana o la otra. Sí, Bueno, fíjense que, digamos, acá se podría, en este pequeñísimo párrafo, se podría sintetizar muchísimo el sentido de lo que estamos tratando de explicitar. Ni el enunciador es un lector empírico y personalizable, ni el enunciatario es ese lector, oyente o público interlocutor de nombre y apellidos concretos. Son roles dentro de un esquema discursivo pensado para analizar la particular relación entre estas dos figuras discursivas que en un espacio-tiempo discursivo entran en contacto en un acto de comunicación. Si tratamos, digamos, de desglosar este párrafo, aparecen todos los elementos que hacen a la teoría de la enunciación, ¿sí? Y gran parte de lo que se pueda entender se resume, digamos, en estas pocas palabras, ¿sí? Siempre entendamos que ese enunciatario no es un lector, no es un público, no es un oyente concreto empírico, sino que es parte de un esquema discursivo, ¿sí? De figuras atribuibles a esa discursividad, y que tampoco existe ni un emisor ni un autor concreto, sino que son enunciadores, que además pueden traer las voces de otros enunciadores, como pasa casi siempre, y que en el acto, digamos, de enunciación aparecen, digamos, en esa relación yo-tú. ¿Sí? Roles, no personas. No se puede atribuir a personas concretas, no se puede atribuir a sujetos concretos. Son roles discursivos
que establecen esta particular relación en el acto de comunicación. Ahí sitúan a un yo en relación a un tú, y aparte sitúan un tiempo y espacio determinado, que es el tiempo del presente. Para atrás, para adelante se organizan las temporalidades, y en relación de distancia con el sujeto que habla, también se establecen, digamos, las distancias. Por eso todas las formas, los deícticos, y todas las partículas, digamos, personalizables, y los demostrativos, y todas esas figuras, digamos, gramaticales, están ahí de alguna manera para situar en un contexto un acto determinado. Cuando esas partículas aparecen sueltas, no dicen nada. Porque ¿qué es eso? ¿Qué es aquello? ¿Qué es detrás de? Si no se puede atribuir un espacio-tiempo, digamos, desde donde digamos, eso se irradia, de donde eso se produce. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Qué es allá, digamos, si no sabemos de dónde se está hablando? ¿Qué es más atrás si no estamos en el contexto de enunciación donde podemos situar un objeto? ¿Se entiende? Entonces, gran parte de la literatura, del discurso académico, de los ensayos, se han dedicado, de alguna manera, a generar estrategias, digamos, argumentativas y demás, en base a, de alguna manera, disfrazar ese acto, digamos, de enunciación, a partir de estas fórmulas que propone el lenguaje, que son atribuibles, digamos, al acto de enunciación, pero que pueden hacer que entendamos que hubo un tiempo pasado, o que hay una distancia relacionada. ¿Sí? Son todas formas, digamos, de simular esa falta de la concreción, digamos, del aquí y ahora del sujeto hablante que se produce en el acto de enunciación. En el enunciado podemos ir a rastrear, si estamos en el lugar de analistas, ¿no? Si estamos en el lugar de consumidores, no, ¿para qué no nos va a interesar en lo más mínimo? Lo queremos disfrutar del texto, en todo caso, o entender lo que se quiere explicitar ahí. Si estamos en el rol de analistas, y estamos viendo la cuestión, digamos, de la enunciación, tratamos de encontrar en esos enunciados, en las piezas concretas, materiales, tratamos de encontrar algunas huellas del acto de enunciación. ¿Sí? Esto puede parecer una cuestión bastante banal si no lo pensamos en relación a un objetivo. Ahora, cuando hay una reconstrucción histórica, cuando hay una cuestión judicial, cuando hay una cuestión de índole periodística, cuando hay una cuestión de investigación, se vuelve importante, digamos, situar en los momentos de enunciación y ver las estrategias de las distintas discursividades, cómo organizan su discurso para que, bueno, se concrete en un objetivo, en algo que quieren concretar con eso, persuadir, no sé, convencer, lo que sea. Lautaro, yo en relación a esto... ¿Perdón? Perdón, te quería interrumpir. No, que me No, quedé dale, Rodrigo. con los videos que subieron en el campus, las propagandas, la verdad que son magníficas, y me marcó mucho una de Sprite que decía que todas lloran, ¿no? Y sería el objetivo venderte la Sprite con un montón de estrategias discursivas que tienen que ver con poner a la mujer en un rol y al varón en un rol, básicamente basado y sacado desde el sentido común, ¿no? ¿Puede tener un Claro, poco que ver con esto? totalmente, porque ahí, digamos, lo que hay son justamente esas discursividades que se materializan en un enunciado de publicidad, de Sprite en este caso, y construyen una narrativa para, digamos, situar, cuestiones de género, que en ese momento, en el año de la propaganda, no me acuerdo si era antes de 2008, por ahí, digamos, podían resultar simpáticas, hoy resultan absolutamente censurables, pero que, bueno, que situaba ese lugar, ¿no? En todo caso, digamos, del macho productor, digamos, del macho contenedor, y bueno, que aguantamos esta insoportable, que lloran por cualquier pavada, y demás. O sea, hay discursividades que están ahí implícitas, y tiene que ver justamente con los actos de denunciación. Eso es el acto de denunciación que sostiene ese tipo de publicidades, se produjo en algún momento, ¿sí? Y no por, digamos, un actor concreto, sino, digamos, que tiene que ver con las formas de pensar de una época, con cómo se construyen mandatos, todo eso, digamos, que se va haciendo capa discursiva y que va haciendo capa de cultura. Y ahí, digamos, que cuando decimos que muchos discursos habitan, digamos, el discurso de cualquier enunciador. Nunca hay un solo enunciador en un discurso. Profe, voy a contar algo muy cortito, que hoy en una nota del diario El Diario, sobre un funcionario que está acusado de abuso, es muy probable que sea un error de tipeo, pero en la última parte dice que
la denuncia fue realizada el 20 de abril, creo, estoy diciendo, y dice, en vez de decir 2022, dice 2021. Entonces, abajo todos los comentarios son por qué hace un año que está libre y por qué no se conoció la denuncia antes, y creo yo que tiene que ver, bueno, con el aquí y el ahora, que está quizás mal configurado por un error de tipeo, Simplemente de tipeo. termina mostrando esa indignación en la gente, ¿no? Claro, Es pero que- provoca, digamos, una relación mucho mayor, sí. Sí, igual, mira, Cristian, la estoy mirando y no puede ser un error de tipeo porque dice la denuncia fue presentada el pasado 20 de mayo y mayo todavía ni siquiera aconteció. O sea que un error de tipeo más que importante. Digamos, por otro tipo de discursividades, sabemos igualmente que esta denuncia ya había sido presentada, que ahora toma visibilidad pública. Ah, mira, yo pensé que era un error de tipeo. Que bueno, ahí hay también otro análisis para hacer porque la cubrieron todos los medios de comunicación desde el viernes a la tarde al sábado, después desapareció y esta es la primera que sale después ya con nombre y apellido. Porque todas las coberturas anteriores en ningún lado estaba el nombre y apellido ni las fechas. Que también es otro dato. Bueno, Bueno, pero en todo Bueno, caso, cierto. sea lo que sea, fíjense, digamos, la implicancia que tiene el hecho de confundir una fecha, como reorganiza discursivamente y tiene reacciones distintas. Provoca, digamos, reacciones, sea, digamos, que fue retipeo, sea una cuestión intencional, sea lo que sea, el hecho, digamos, de que no figura claramente la fecha produce un montón de reacciones que no se hubieran producido si eso hubiera estado, digamos, preciso, ¿no? La ambigüedad que genera ahí el tema de una confusión, o no sé qué, en definitiva qué es. Pero en todo caso, dice, el aquí ahora, ese icten nunc, digamos, la fórmula en latín, el aquí ahora posiciona el tiempo presente del enunciador en relación con el enunciatario. Esa vinculación que organiza el yo-tú se hace presente